Esta noche, el aire se siente más denso de lo habitual, como si una presencia oscura flotara entre las copas nudosas de los árboles y se enroscara en las sombras de cada choza. La humedad incrementa la pesadez en los pulmones, y la luna, pálida y silenciosa, se asoma desde lo alto con un resplandor tenue que apenas alcanza a iluminar los senderos polvorientos de la aldea. En Liberia, hay historias que el viento lleva en susurros, relatos de cosas imposibles y rugidos que hielan la sangre. Algunos juran haber escuchado aullidos en la espesura de la selva, tan potentes que resuenan en la distancia, como un llanto repetitivo que perturba a todos aquellos que intentan dormir. Hablan de una criatura que se arrastra por los senderos en las madrugadas más oscuras, rondando las casas con pasos cautelosos, espiando por las grietas de las puertas y ventanas, esperando el momento propicio para abalanzarse. Las casas de barro y techo de paja se distribuyen en un terreno irregular, donde las escasas luces de aceite arden con una llama parpadeante. Son tan tenues que no consiguen disipar la inquietud colectiva. Cada habitante tiene su propia versión de lo que acecha allá afuera. Unos aseguran que, al atardecer, oyeron gruñidos profundos que vibraban en el suelo. Otros, con palabras temblorosas, sostienen haber visto ojos amarillos centelleantes mirando desde detrás de los matorrales, más brillantes que cualquier luciérnaga. Muchos no duermen. El insomnio crece, alimentado por miedos ancestrales, por rezos que chocan contra el techo sin encontrar consuelo. La gente se clava las uñas en la piel, inmóvil, cuidando a sus niños, esperando la señal de que es seguro relajarse, aunque esa señal parece no llegar nunca. Las historias cuentan que la criatura surgió en un tiempo de hambruna, cuando la desesperación devoró la cordura de un hombre que buscaba alimento para su familia. Según se dice, en un ritual tenebroso y prohibido, invocó fuerzas desconocidas, sin comprender el precio que pagaría. Quería una solución inmediata, un poder que superara la fragilidad humana. Sin embargo, lo que obtuvo fue la maldición del hombre lobo de Liberia, una entidad mitad hombre, mitad bestia, condenada a vagar con un hambre que jamás se sacia y una furia indomable que tuerce su naturaleza. Algunos mayores relatan en susurros que, en noches de luna llena, el rugido infernal del hombre bestia deja a la aldea entera paralizada. Dicen que, tiempo atrás, pocos se atrevieron a enfrentar a la criatura o al maldito que llevaba su esencia. Hombres armados con machetes y lanzas se aventuraron en la oscuridad, decididos a asesinarlo para erradicar la amenaza de una vez por todas. Pero esa misma noche, ninguno regresó al alba. En una de esas interminables jornadas, un guerrero con cicatrices que narraban su vida de luchas, decidió romper el silencio y confesó lo que sus ojos habían presenciado, un ser deforme, a medio transformar, con pelaje oscuro y retorcido, mandíbula alargada y garras capaces de seccionar un tronco con un solo tajo. Cuando le vio, sintió como su corazón tropezaba dentro de su pecho, como si quisiera huir antes que él. Percibió un hedor insoportable, mezcla de sangre y podredumbre. Y, en un movimiento que el guerrero apenas pudo procesar, la bestia se abalanzó con una violencia abrumadora, desapareciendo en la maleza con un aullido gutural que sobrepasaba toda lógica. El guerrero logró escapar casi de milagro, pero describir ese horror lo consumió en una desesperación de la que jamás se recuperó. Las noches pasan y los cuchicheos persisten. Cada vez que se escuchan ramas quebrarse en la espesura o se intuyen pisadas alrededor de las casas, un escalofrío recorre los huesos de los habitantes. Las puertas se cierran con tablones adicionales. Las ventanas, sencillas y frágiles, se cubren con sacos para blindar un poco la intimidad. Nadie habla en voz alta. Cada palabra se pronuncia con un nerviosismo que persiste, anticipando el próximo golpe de la fatalidad. En cualquier momento, el hombre lobo de Liberia aparecerá para reclamar a su siguiente presa, y los aldeanos viven bajo la pesadilla de ignorar quién será el próximo en caer en sus fauces. Una tarde, el silencio se vio roto por los gritos desesperados de una familia, cuyo hijo de apenas 6 años había desaparecido sin dejar rastro. Se escuchó un solo y desgarrador aullido proveniente del linde de la floresta, casi como anuncio de la desgracia.
Todos corrieron con la esperanza de encontrar algún indicio, algo que permitiera resarcir la ausencia del niño y regresarlo a salvo. Tras una búsqueda frenética, hallaron pisadas enormes, marcadas en el barro y rodeadas de huellas más pequeñas que se dirigían hacia lo más profundo de la selva. Muchos se detuvieron al pensarlo 2 veces y notaron que la extensión de esas pisadas no correspondía a la de ninguna criatura conocida, como si fuesen un macabro híbrido. El pánico escaló hasta el punto de que pocas personas tuvieron el valor de seguirlas. Al anochecer, unos cuantos se internaron, sujetando antorchas que parecían parpadear con nerviosismo, conscientes de que podrían ser las últimas luces que vieran. Un ruido similar a un gruñido subterráneo les hizo retroceder y, sin señales de esperanza, comprendieron que era demasiado tarde. Durante las madrugadas siguientes, la melancolía flotaba en cada rincón y el temor se multiplicaba. Aumentaron las plegarias, pero parecía que ningún dios respondía, ninguna fuerza superior se apiadaba de su sufrimiento. La bestia seguía al acecho, desplazándose entre arbustos y troncos con un sigilo perturbador. Quien alzaba la vista al cielo lograba ver, en la lejanía, la luna transformándose en un orbe espectral, tan blanca como los huesos, casi burlándose de su angustia. La criatura, con cada noche que transcurría, despertaba un odio más profundo, como si el simple latido de los corazones humanos fuera la pieza que alimentaba su furia salvaje. Había quienes argumentaban que si el hombre maldito era muerto durante su fase humana, el terror terminaría. Otros rebatían que esa teoría solo había incrementado el rencor de la bestia. En medio de esas discusiones, los ancianos recomendaban hermetismo, rezos y un encierro más riguroso. Mas todo resultaba en vano. La maldición era tan fuerte que se burlaba de las barreras impuestas por manos humanas. Día tras día, el cielo mostraba su tonalidad rojiza al atardecer, como si reflejara la sangre de aquellos que habían perecido. La vida cotidiana se volvió un suplicio interminable. Ya nadie se sentaba en las puertas de sus chozas a conversar. Los niños no correteaban por los caminos polvorientos, y hasta los animales parecían inquietos, moviéndose con cautela, sintiendo la tensión acumulada. El calor se intensificaba, mezclado con la paranoia creciente de la gente que rehuía salir de sus casas. Les bastaba el menor sonido extraño para encender las antorchas, hundirse en los rincones y esperar a que la noche pasara lentamente. Más de una familia se arriesgó a abandonar la aldea, refugiándose en otras regiones con la esperanza de escapar de tan funesta amenaza. Sin embargo, los caminos eran largos y traicioneros, y los rumores decían que varios grupos nunca llegaron a su destino. Con la luna llena aproximándose, la angustia era casi palpable. Todo el mundo temblaba al pensar en la inminencia de la transformación del hombre lobo de Liberia. Aquella noche, las nubes parecieron huir del cielo, dejando que la luna se erigiera como una reina mortuoria. Un brillo huesudo envolvió silenciosamente la aldea, revelando con impiedad toda la miseria que allí sucedía. Y entonces, el primer lamento resonó desde la parte sur de la comunidad. Durante un breve lapso, la gente permaneció inmóvil, congelada. Luego se escuchó un segundo aullido, más largo, más potente, y en ese instante se encendió el pánico. Los hombres que se habían organizado para defender a sus familias corrieron con antorchas y palos improvisados, buscando localizar al origen de los gritos. Vieron moverse una silueta sostenida sobre 2 patas rápidas, cubierta de un pelaje oscuro, con destellos de baba y sangre que brillaban bajo la luz lunar. De su pecho surgían gruñidos que parecían arrancar lamentos del mismo inframundo. Se formó un cacareo de voces asustadas, sollozos de madres que buscaban proteger a sus hijos. De pronto, uno de los hombres lanzó una antorcha con la esperanza de quemar a la bestia. Esta la esquivó con movimientos veloces, casi felinos, y, con un rugido desgarrador que acompañaba su embestida, cerró sus fauces sobre el brazo del atacante. Un chasquido repulsivo se escuchó, seguido del eco de un alarido. Alguien intentó soltarse de la bestia, pero las garras oscuras se hundieron en la piel, desgarrándola. Enfrentarse a ella resultaba muchísimo más aterrador de lo que cualquier relato habría podido describir.
El fuego de las antorchas dibujaba en la tierra sombras retorcidas, como si danzaran al compás de la tragedia que se cernía sobre todos. Cada segundo transcurría en un horror que crecía sin mesura, una danza macabra que oprimía el pecho y llenaba el aire de un hedor metálico. Los gritos se replicaban a lo largo de las pocas calles, mezclados con imploraciones desesperadas. Varios aldeanos, superados por el terror, se dispersaron en todas direcciones. Entre el caos, el aullido del hombre lobo de Liberia reverberaba como un trueno en la noche, inmovilizando a quienes osaban permanecer en pie. En determinado momento, un anciano se arrodilló para suplicar clemencia, pero el lobo lo ignoró con un gruñido brutal y prosiguió su persecución, como si su sed de sangre no distinguiera a víctimas inocentes de valientes rebeldes. No había orden posible, no existía calma o táctica que pudiera controlar la furia. La oscuridad se volvía la única aliada de la bestia, mientras la aldea se sumía en una destrucción metódica, casi cruel. Los que corrían hacia la espesura para hacerse invisibles bajo el manto de la noche descubrieron que la criatura era más ágil. Se escuchaban crujidos de ramas rotas y gritos cercenados por un silencio abrupto. Una a una, las débiles antorchas iban apagándose, sofocadas por la desesperación, olvidadas en la huida desenfrenada de quienes solo ansiaban sobrevivir. Algunos intentaron refugiarse en chozas frágiles que no significaban más que un triste símbolo de esperanza fútil. Se arremolinaban en las esquinas, apretujando los dientes para no chillar, mientras el rugir de la bestia se colaba por las rendijas de las puertas, transformándose en el peor de los presagios. La luna brilló altiva por varias horas, iluminando el escenario de sangre y terror que se expandía sin tregua. Algunos aldeanos observaron, con un amargo horror, el momento en que la bestia, empapada de su propia furia, se erguía entre restos de quienes habían sido sus presas, sin un ápice de humanidad en sus ojos amarillentos. La criatura olfateaba el aire, percibiendo el temblor de los pocos que todavía permanecían con vida. En un instante de mórbida quietud, sus fauces se abrieron soltando un alarido triunfal, rasgando cualquier esperanza que quedara. Las nubes regresaron para tapar la luna, como si incluso el cielo quisiera evitar ser testigo de semejante masacre. Con el correr de la noche, las últimas voces clamantes se fueron apagando, dejando un silencio en el que solo se percibía la respiración inhumana del depredador. Las chozas, maltrechas y al borde del colapso, parecían guardar en sus rincones las memorias de los gritos atemorizados. Las sombras se fusionaban con el silencio, consumiendo las lágrimas y la sangre derramada sobre el sucio suelo de la aldea. Conforme el primer asomo de luz se insinuó en el horizonte, los rastros de lo que fue una comunidad unida se redujeron a un espectro de horror y devastación. Nadie emergió a recibir la mañana. Nadie se atrevió a poner un pie sobre el umbral de sus casas, pues la mayoría había caído en las garras de la bestia o se había desvanecido tras la espesura, sin rumbo cierto. En los alrededores, únicamente el viento aullaba, recordando a la gente que la leyenda era más que una simple superstición. El hombre lobo de Liberia no había encontrado su fin, no había sido derrotado por lanzas ni rezos, tampoco hubo misericordia, absentando la remota posibilidad de un futuro mejor. Y, mientras las últimas nubes se dispersaban bajo el peso de un sol sin calidez, el silencio tenso envolvía lo que quedó de la aldea, desgarrando cualquier vestigio de esperanza. La oscuridad se había llevado no solo a las víctimas, sino también los sueños de aquellos que suplicaban un nuevo amanecer en paz. Esa noche nadie ganó, ni existió rescate. Solo el aullido de la criatura y el arrastre lastimero de las sombras, devorando todo a su paso, sin misericordia alguna. Nadie volvería a sentir la tranquilidad del descanso, y la leyenda del hombre lobo de Liberia permanecería penosamente grabada en los pocos sobrevivientes, como advertencia de que el terror puede surgir desde las entrañas más inhóspitas de la noche y que, a veces, no hay forma de escapar. No hubo nada que reflexionar ni concluir. Solo quedó el abismo de la incertidumbre y el frío abrazo de esa bestia que, según se cuenta, todavía vaga hambrienta bajo la luz mortecina de la luna. Nadie escapó ileso,
y los caminos que rodean las aldeas siguen acumulando susurros de miedo, demostrando que el terror no siempre tiene un final y que, a veces, lo único que queda es sumergirse en la penumbra, esperando no estar en la lista de la próxima cacería. Solo un rugido se alza dentro de la noche, inquebrantable y hambriento, anunciando el advenimiento de un nuevo escenario de espanto. De ese modo, el mito del hombre lobo de Liberia permanece, tan real como las marcas de garras impresas en la tierra. No hay despertar. No hay redención. Solo el eco perpetuo del horror que acecha entre sombras. 1. File 2.diagonal APZJW-79JJ1WCZ.txt. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.